Queridos amigos, querida familia, llegamos así a la última de las conferencias de este ciclo del principio divino. Hemos estado analizando temas fundamentales, hemos resuelto preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de toda la historia. Y en estos momentos nos preparamos a analizar uno de aquellos puntos que ha tenido desde hace 2000 años a la humanidad en velo. Vamos a analizar entonces la segunda venida de Cristo. ¿Por qué se habla de una segunda venida? ¿De dónde proviene este concepto, esta idea de que nuevamente el Mesías debe retornar? Si nosotros tomamos el Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 20, claramente Jesús le revela al apóstol Juan diciendo: el que da testimonio de todo esto dice que vengo pronto. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Es decir, que Jesús claramente revela que va a haber una segunda venida. ¿Por qué? ¿Por qué si es que Él ya vino y estuvo entre nosotros 2000 años atrás, tiene que producirse nuevamente una llegada del Mesías? Esto se debe a que 2000 años atrás Él no fue aceptado. Como lo vimos en la conferencia de la misión del Mesías, Él predicó mañana, tarde y noche, estaba desesperado en que ese pueblo lo recibiera. Sin embargo, no cree en Él, lo rechaza, terminando en la cruz. Por lo tanto, ese sueño, ese ideal, ese reino de los cielos en la tierra que Jesús había proclamado, que se había acercado, que venía pronto porque comenzaba con Él, no se realizó. Él promete la segunda venida. Entonces la pregunta que surge es: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde se va a producir esta segunda venida? Vamos a analizar entonces la primera de las preguntas, la cual es ¿cómo? ¿Y por qué esto es importante? Ya que tenemos versículos bíblicos que muchas veces nos llevan a la confusión, hasta parecen contradictorios. Por ejemplo, si leemos en Mateo 24, 29, 30, dice lo siguiente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y verán al Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, viniendo en las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Este es el versículo bíblico que da la sensación, a través de lo que acabamos de leer, que la segunda venida se va a producir a través del Señor viniendo en las nubes del cielo. Sin embargo, debemos hacernos esta pregunta: ¿es esta interpretación literal de estas Escrituras? Porque si nos adherimos a una interpretación literal, la Biblia parecería sugerir que la venida de Cristo ocurrirá en las nubes. Sin embargo, cuando analizamos el punto de vista concerniente a Juan el Bautista, nos damos cuenta de que Dios trabaja por medio de principios absolutos, los cuales son observados en el transcurso de la historia providencial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un ejemplo bien concreto de una segunda venida que surgió 2000 años atrás. Y tenemos que tener cuidado, porque hay muchos pasajes en la Biblia, como vimos en Mateo 13:34, que dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Es decir, que hubo un período en el ministerio de Jesús donde en vez de hablar literalmente, daba cuentos, fábulas, alegorías y parábolas. Entonces, analizando lo que sucedió 2000 años atrás, vemos que Elías había nacido en la tierra. De acuerdo a la segunda carta de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice que fue al cielo en un carro de fuego. Y en Malaquías 4:5, Dios promete que antes de que nazca el Mesías,
antes de que venga el Mesías, Él va a mandar una señal, y es la llegada de Elías. Entonces, como compartimos en la conferencia de la misión del Mesías, el pueblo de Israel, ¿qué estaba esperando? Estaba esperando que viniera Elías. ¿De dónde? Y si la Biblia dice que se fue al cielo en un carro de fuego, obviamente tiene que volver del cielo. Estaban todos mirando hacia las nubes, esperando que Elías descienda nuevamente. Sin embargo, Jesús, ¿qué dijo? Que Juan el Bautista era Elías. ¿Cómo trabajó Dios 2000 años atrás? Jesús explicó que la segunda venida de Elías no sucedió a través de un retorno en unas nubes del cielo, sino a través de otra persona. Alguien que venía con la misión, con el poder de Elías, sí, como leemos en Lucas capítulo 1, versículo 17. Sin embargo, era con un nombre nuevo. Ese nombre nuevo era Juan el Bautista. Ahora, en Mateo 11, 14, 15, ¿qué dice Jesús a sus discípulos? Si queréis admitirlo, Él es el Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, Jesús claramente le dice a sus discípulos, es verdad, el pueblo de Israel tiene razón. Elías debe venir primero. Elías ya vino. Es Juan. Es un nombre nuevo. Hay dos profecías que hablan acerca de la segunda venida. Una en Daniel 7:13, que habla de las nubes del cielo, y otra que habla en Miqueas 5:2, nacido en Belén. Es decir, el pueblo de Israel, que estaba esperando la llegada del Mesías, se encontraba con estas dos profecías bíblicas. Una que decía que venían las nubes del cielo y la otra que iba a ser en Belén. ¿Por qué es esto así? Vamos a leer literalmente cada uno de los versículos. Yo seguía contemplando las visiones de la noche y aquí en las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. ¿A quién se está refiriendo? Al Mesías, que todavía no había nacido. Estamos hablando en la época de Daniel, un profeta del Antiguo Testamento. Los israelitas, el pueblo judío, lee esto y por un lado piensa que va a venir el Mesías en las nubes del cielo. Por el otro lado, en Miqueas 5:1, Dios dice, mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor de las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Es decir, que manifestando claramente, por el otro lado, que el Hijo de Dios va a nacer en Belén. El Mesías nace en Belén. Ahora, si nosotros miramos 2000 años atrás, leemos en Marcos 8, 11, 12, en relación a la primera venida de Cristo. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Y dando un profundo gemido desde lo profundo de su ser, dice, ¿por qué esta generación pide un signo? Yo os aseguro que no se dará a esta generación ningún signo. Dando a entender que no iba a haber ninguna manifestación milagrosa en el sentido que estaba esperando ese pueblo de Israel, la llegada en las nubes. Lo mismo leemos en Juan 7:27, donde decían, pero refiriéndose a Jesús, sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. ¿Por qué? Porque ellos estaban aferrados, sosteniéndose en la profecía de Daniel. Porque siempre en la historia la humanidad ha pensado que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser sobrenatural, ir más allá de los principios físicos, sustanciales que Dios ha creado. Pero sin embargo, no siempre es así. Vemos una vez más, analizando estas escrituras, que la creencia que el Mesías debía venir de una manera sobrenatural persistió fuertemente aún después de la muerte de Jesús, entre aquellos que habían negado que Él había venido en la carne. Por eso Juan condenó a estos llamándolos anticristos. Y si analizamos esto, ¿qué quiere decir? Aún después de que vino Jesús, vino el Mesías, predicó, enseñó, amó, sirvió,
murió en una cruz, resucitó. Aún así después la gente no creía, pese al testimonio de los discípulos. Seguían incrédulos. ¿Por qué? Porque Él había nacido en la tierra. Leemos entonces en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 8, dice: muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el seductor y el anticristo. Es decir, Juan llamaba anticristos a aquellos que negaban que Jesús había nacido en la carne. Había nacido del vientre de una madre. Por eso, queridos amigos, consultando nuevamente en la Biblia, vemos la carta de los Hechos. En el libro de los Hechos dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué les dijeron? Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando el cielo? Este que os ha sido llevado, ese mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. ¿Qué quiere decir? Ellos estaban mirando al cielo, esperando la segunda venida, que muchos creían que iba a ser inminente, esperando que viniera del cielo. Sin embargo, dice no, porque ese Jesús que han visto subir al cielo, va a volver así como ha venido. ¿Y cómo ha venido Jesús? Naciendo en la tierra, del vientre de una madre, la Madre María. Por eso es importante entender estos versículos bíblicos. Juan 3:13 dice que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sin embargo, Jesús estaba en la tierra. ¿Y qué nos indica esto? Que Jesús habla del cielo no como algo físico ahí arriba en el firmamento, en las nubes literales. Cielo tiene que ver con todo aquello que es de Dios, sagrado, celestial. Vemos entonces en la primera carta, Tesalonicenses 4:17, donde muestra claramente que el cielo se refiere a un mundo sagrado, superior, bueno, en contraposición con la tierra, que es algo profano, inferior y malo. Si nosotros recordamos la oración del Padre Nuestro que Jesús hace, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sin embargo sabemos que Dios no es que está ahí arriba en el firmamento. Cielo entonces se refiere a la dimensión sagrada, a la dimensión de lo divino. Por eso entonces nos muestra claramente, así como sucedió con la primera llegada del Mesías, con el nacimiento de Jesús, el Señor de la segunda llegada nacerá en la tierra. ¿Y en qué nos basamos esto? ¿Por qué aprendemos esto tan poderoso del principio divino? Siempre refiriéndonos a la Biblia, la cual tenemos que estudiarla minuciosamente, porque aquí están los secretos. Si miramos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, da la profecía acerca de la segunda venida. ¿Cómo nacerá el Hijo de Dios? La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, el Mesías. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Es decir, la mujer dio a luz un hijo, así como fue en la primera llegada. Muchos entonces se han preguntado cómo sustancialmente podemos comprobar acerca de esta segunda venida, y leemos en Lucas 17, 20, 21. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, Jesús les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? No va a haber señales milagrosas en el cielo, porque se va a producir como en la primera llegada, que fue silencioso. Fue un bebé que nació en Belén, en ese pesebre. Más adelante continúa en Lucas 17, 22, 23. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Pero si estamos haciendo una interpretación literal de este pasaje bíblico en Mateo,
Por supuesto que si el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo, todos lo verán. Y Jesús dice que no, no será así. No será literalmente en las nubes del cielo. Más adelante, versículos 23 y 24. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. La segunda venida entonces no va a ser algo milagroso en unas nubes literales que aparecerán en el firmamento, sino que será en la tierra. Por eso en Lucas 17:25, fíjense lo que Jesús le dice. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Una vez más, si es que alguien, imagínense usted, de repente alguien le llama y le dice, mirá, está viniendo alguien bajando en las nubes del cielo. ¿Usted perseguiría a esa persona que baja del cielo y se proclama que es la segunda venida? No. Nadie se va a atrever a perseguir a algún ser humano que está bajando en las nubes del cielo. Sin embargo, Jesús dice que va a padecer en esta generación. Y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús remarcaba una vez más que en el momento de la segunda venida serán los últimos días. En una conferencia posterior vamos a analizar cuál es el verdadero significado de estos últimos días, o también llamada la consumación de la historia humana. Lucas 18:8, Jesús dice, os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y una vez más, la respuesta es muy obvia. Si alguien viene bajando literalmente en las nubes del cielo, ¿quién no va a tener fe en ese hombre? ¿Quién no va a creer que viene con el poder de Dios? Pero si nace en la tierra, como en la primera venida, y es un hombre externamente como Jesús, común y corriente. Si usted se pone a analizar 2000 años atrás, cuando Jesús caminaba por Galilea, en Jerusalén, en Israel, un joven de 30 a 33 años, externamente era igual que cualquier otro. 2 ojos, una nariz, una boca. La diferencia estaba en su esencia, en su corazón, que era divino. Lo mismo entonces veremos en la segunda venida, cuando Él dice, quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Por eso os digo, aquella noche estarán 2 en un mismo lecho, uno será tomado y otro será dejado. Habrá 2 mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque al producirse la segunda venida, a través de un nacimiento en la tierra, un nacimiento sagrado, por supuesto, un nacimiento a través de la obra de Dios, pero externamente será un hombre común y corriente. Algunos van a creer en Él, como sucedió 2000 años atrás. Otros lo negarán. Algunos serán tomados, otros serán echados. Y en Mateo 7, 22, 23, Él dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Será fundamental entonces, en el momento de la segunda venida, aquellos que realmente estén dispuestos a aceptar a la persona que Dios va a enviar. ¿Por qué decimos que el Mesías debe venir en la tierra? Uno de los puntos fundamentales es porque Dios creó este planeta y Dios creó al hombre, al ser humano aquí, no en el cielo, no en el mundo espiritual, aquí. Y si ustedes recuerdan, en el Génesis 1:28, Dios le habla a Adán y Eva para que establezcan el ideal en la tierra. Adán nace de Dios, Eva nace de Dios, ambos sin pecado, puros. Y Dios les pide que establezcan el ideal. Por eso vemos, en relación a la segunda llegada de Cristo, ¿cuál fue la primera misión?
Adán era quien debía establecer ese árbol de la vida, debería establecer ese hombre verdadero y sustancializar esa unión con Eva para formar esa familia verdadera centrado en esos padres verdaderos. Sin embargo, eso no se produjo y la Biblia registra que Jesús viene como el Adán postrero, el segundo Adán. Por eso, para completar la misión de Adán, el Señor entonces debe nacer en la tierra. La Biblia dice que es el segundo Adán. Debe restaurar el fracaso que se produjo hace 2000 años. Por lo tanto, cuando Jesús dice, va a haber una segunda venida, también tiene que sustancializarse en la tierra. ¿Por qué? Porque tienen que establecerse esas tres bendiciones. La primera bendición, como ustedes recordarán, era la de crecer para ser un hombre perfecto. La segunda, formar una familia verdadera. Y la tercera, tener dominio de amor verdadero sobre la creación. El Mesías es el segundo Adán, es el Adán que viene para establecer ese ideal. Sin embargo, al no ser aceptado, al ser crucificado, Él promete que vendrá esta segunda venida. De esa manera, con la llegada del Mesías estableciendo a los padres verdaderos, veremos entonces familias, sociedades y naciones centralizadas en Dios, centralizadas en ese amor verdadero de Dios. Y ahí veremos el reino de los cielos en la tierra. Cuando hombres y mujeres, cuando usted y yo y todos los habitantes de este planeta vivan de acuerdo a los principios de Dios, vivan de acuerdo a la ley de Dios, veremos hombres y mujeres verdaderos que solamente van a tener pensamientos, sentimientos, deseos de vivir por el bien de los demás. No existirá el conflicto, no existirán las guerras, las luchas y las peleas. Ese será el tiempo de la segunda venida. Por eso es muy importante, como decía Jesús 2000 años atrás, para poder alcanzar la perfección del hombre, se necesita el cumplimiento de su responsabilidad. Dios cumple su parte de responsabilidad, lo ha hecho a lo largo de toda la historia, lo hemos visto en la familia de Adán, en la familia de Noé, de Abraham, Moisés, a lo largo de toda la historia. Y cumple su responsabilidad enviando al Mesías. Pero ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Creer en Él, amarlo, seguirlo, obedecerlo. Si 2000 años atrás el pueblo de Israel hubiese aceptado a Jesús, hoy nos estamos dando este tipo de conferencias. Hoy estamos viviendo en el reino de los cielos en la tierra, que Él había predestinado a que iba a llegar en breve. Mateo entonces 24, 30, 31 habla de estas nubes del cielo. Pero ¿qué significa entonces cuando leemos que el Señor va a venir en las nubes del cielo al sonar de las trompetas del arcángel? ¿Qué significa nubes? Si nosotros analizamos desde el punto de vista físico-químico, las nubes son el resultado de la evaporación que proviene del agua. Cuando los rayos del sol dan sobre el agua, calientan el agua, comienza la evaporación y se forman las nubes en el cielo. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 17:15 que el agua representa al hombre caído, a la humanidad caída. Y el sol, que representa a Dios, a su amor y su verdad. Cuando el hombre caído, como le está pasando a usted en estos momentos, o cuando va a la iglesia, cuando lee la Biblia, cada vez que tenemos una experiencia de Dios, uno se desarrolla espiritualmente, uno se eleva espiritualmente. Esto está representado en la Biblia. Entonces las nubes no se refiere a algo literal en el firmamento, sino que las nubes representa a ese pueblo resucitado, que ha crecido espiritualmente, que está preparado para recibir al Señor. Es muy importante poder entender estos pasajes bíblicos porque estamos viviendo en el tiempo de la segunda venida. Sí, han existido tremendas revelaciones. Si usted misma va a la iglesia, si usted mismo va a la iglesia, tanto de una denominación como de otra, va a escuchar que estamos en los tiempos de la segunda venida. Y debemos prepararnos para entender claramente lo que esto significa. En Hebreos 12:1 entonces explica qué son las nubes. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestros tan nube de testigos, es decir, grupo de gente que da testimonio, que está consustancializada con el Señor, unida para hacer la voluntad
del Señor en la segunda venida. Debemos entender entonces, como leemos en Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Como sabemos, el Cordero se refiere al Mesías, con ropas blancas, el color de la pureza, el color de la celestial, el color que tiene que ver con estas nubes de hombres y mujeres que se han purificado para recibir al Señor. Entonces, si el Señor nacerá en la tierra, la pregunta es: ¿por qué los versículos que hablan sobre la venida en las nubes? Una de las razones fundamentales por las cuales Jesús dijo este versículo fue para proteger a las personas de fe. Porque Él sabía que iba a existir una gran persecución. Él sabía que sus discípulos, al haber sido crucificados y al empezar ellos a dar testimonio casa por casa, iba a comenzar una tremenda persecución. Entonces, para darle fuerza, Él dice en Mateo 10:23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Él le quiso dar esperanza. Y todos ellos sentían que faltaba muy poco, que en breve se iba a producir esa segunda venida. Sin embargo, de la misma manera que Juan Bautista heredó la misión del Elías, el Señor de la segunda llegada hereda la misión de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Miremos el ejemplo de 2000 años atrás. Recuerdan que Elías había ascendido al cielo. Y por lo tanto el pueblo de Israel lo estaba esperando. Sin embargo, Jesús dice que Elías había venido con un nombre nuevo. Elías era Juan el Bautista, que por supuesto para los discípulos de Jesús era natural aceptar lo que decía Jesucristo. Pero para los israelitas dudaron, y cuando le preguntaron a Juan, Juan dijo que no lo era. Entonces, ¿quién es la segunda venida de Elías? ¿Quién estaban esperando que retornara en el carro de fuego del cielo? Fue alguien con un nombre nuevo, fue Juan el Bautista. Este es un ejemplo claro en la historia de la providencia que Dios nos muestra como ejemplo de qué va a ocurrir en el tiempo de la segunda venida. En este caso no es Juan, pero es Jesús. La Biblia registra, como sabemos muy bien, que Jesús ascendió al cielo. Por el otro lado dice que viene en breve, por lo tanto, están esperando que venga en las nubes del cielo. Sin embargo, así como sucedió 2000 años atrás con la segunda venida de Elías, que fue alguien con un nombre nuevo, la segunda venida de Jesús será alguien que nace con un nombre nuevo. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Leamos el Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué este énfasis? Porque no va a ser fácil. Estas revelaciones que se manifiestan en el Apocalipsis muchas veces no son fáciles de aceptar, pero son verdades. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, va a ser alguien que nace en la tierra con un nombre nuevo, con la misma misión, con el mismo poder, con el mismo espíritu, pero con un nombre nuevo. Hay otro versículo que enfatiza lo mismo. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más, y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Entiende entonces? El mismo Jesús revela que va a ser un nombre nuevo. Por lo tanto, no puede ser Él físicamente viniendo en las nubes del cielo. Leemos también otro de los tantos versículos que nos revelan este nombre nuevo. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía
sino Él mismo. Sin embargo, todos conocemos el nombre de Jesús de Nazaret. Pero le está diciendo, está revelando en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento, la revelación final. La segunda venida será con un nombre nuevo. La pregunta que nos hacemos es si se va a producir esta segunda venida en la tierra, como fue 2000 años atrás en la tierra con el nacimiento de Jesús en Belén. ¿Cuándo se va a producir? ¿Cómo podemos tener nosotros conocimiento en qué fecha? Porque este es el momento más importante de la historia, desde el inicio de toda la creación. Este es el momento crucial en que aparece nuevamente alguien con la misión del Mesías. Vamos a tratar de descifrar cuándo puede producirse esta segunda venida. En Mateo 24:36, por un lado, dice lo siguiente: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Solo Dios sabe cuándo se va a producir el nacimiento del Mesías. Por otro lado, leemos en la segunda carta de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como ladrón en la noche, se va a producir en algún momento que quizás, como es un ladrón en la noche, que viene sin hacerse sentir, no tocando una trompeta anunciando, vengo a robar, soy el ladrón. Leemos en Apocalipsis 3:3. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús está diciendo, debéis prepararos. Tienen que prepararse, tienen que estar en vela, tienen que estar atentos, porque en algún momento les voy a dar la revelación de que ha llegado el momento del nacimiento del Mesías. Vemos nosotros entonces que Dios revela sus planes. En Amós 3:7 dice claramente que Dios revela sus secretos a los profetas. Tenemos ejemplos muy claros en la historia de la providencia donde antes de producirse un hecho sumamente importante para Dios, Él elige a alguien a quien le revela. Por ejemplo, en la época de Noé, Él le avisó acerca de los 40 días de diluvio, a Lot acerca de Sodoma y Gomorra, a Juan Bautista y los Reyes Magos acerca del nacimiento de Jesús. ¿Y qué acerca de la segunda venida? Obviamente Dios va a elegir el camino, el momento, el medio, para revelar el momento del nacimiento del Mesías. Como dijimos antes, Amós 3:7 dice, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, queridos amigos, querida familia, Dios tiene que revelarnos este secreto. No hay momento más importante en su providencia que la segunda llegada del Mesías. ¿Y cómo lo vamos a comprender? Por un lado, recuerden que Dios le revela a Isabel. Lo leemos en Lucas 41:42. Luego le revela a los Reyes Magos en Mateo 2:2. Le revela también a Simeón, a Ana, a los pastores. Es decir, a lo largo de todo ese periodo previo al nacimiento del Mesías, antes que naciera Jesús, Dios revela, Dios prepara. Lo mismo va a suceder en este tiempo de la segunda venida. Cuando analizamos nosotros la historia providencial, si ustedes recuerdan, desde Abraham hasta Jesús, hubo un periodo de 2000 años. Comenzando con Abraham, esos 400 años de periodo de esclavitud del pueblo de Israel, los 400 años de los jueces, 120 del Reino Unido, luego se divide Israel en norte y sur, 200 años de cautiverio en Babilonia, y con la llegada de Malaquías surge la preparación para la llegada del Mesías de 400 años. Esto está todo registrado en el Antiguo Testamento. Si usted tiene tiempo,
le aliento a que lea la historia del pueblo de Israel, porque fue la historia que Dios guió a ese pueblo para recibirlo a Jesús. Sin embargo, ¿qué sucedió 2000 años atrás? Aunque había nacido el Hijo del Hombre, aunque Dios había revelado, como vimos recién, a Ana, a Simeón, a los Reyes Magos, a María, etcétera, etcétera, aún así, Jesús no es aceptado y tiene que ir por el camino de la cruz. Por lo tanto, todo este fundamento que vemos en la pantalla de preparación para recibir al Mesías, todo esto se perdió. Y en vez de ver una historia de felicidad, de amor, de armonía, ese reino de los cielos que Jesús había enfatizado, vemos sangre, destrucción de Israel, persecución, sufrimiento de los cristianos en Roma. Por lo tanto, como veremos en otra conferencia de los paralelos históricos, se tiene que repetir nuevamente el fundamento. Y esto es increíble ver, es exactamente paralelo. Ya no será la primera Israel, ahora es la segunda Israel, el pueblo cristiano, que pasa un primer periodo de 400 años de persecución en Roma, así como habían sufrido los israelitas 400 años en Egipto. Luego vienen los patriarcas, que cumplían la función de los jueces, el reino cristiano, el reino dividido, el cautiverio papal simbolizando al cautiverio en Babilonia, y finalmente con la aparición de Lutero, en 1517, los últimos 400 años de la preparación para la llegada del Mesías, para la segunda venida. Como ustedes pueden ver entonces, en este cuadro, clarísimo, usted va a ver que el tiempo de la segunda venida va a suceder entre 1917 y 1930. ¿Cómo sabemos eso? Porque está por la historia. Miren el cuadro. Si ustedes van sumando 400, 400, 120, 400, 210 y 400, da 1930. Sin embargo, en el caso de la Segunda de Israel, estos periodos no fueron exactos. Es decir, en vez de 400, fueron 392. En vez de 120, 920, fueron 919. Hay pequeños años de diferencia que se consuma en 1517, con el inicio de la Reforma. Si sumamos 400 años nos da entonces 1917. Quiere decir, queridos amigos, querida familia, que a partir de 1917 están dadas las condiciones. Todo ha sido restaurado, todo ha sido preparado para que Dios pueda enviar a esta tierra a su Hijo nuevamente. Alguien que va a nacer, como vimos, con un nombre nuevo, con el Espíritu de Jesús, con la misión de Jesús, con el poder de Jesús, para establecer de una vez por todas ese reino de los cielos. Y la pregunta final que nos queda resolver es, ¿dónde se va a producir esta segunda venida? Fíjense que muchos han creído, aún en círculos teológicos, de que esa segunda venida se produciría en el Israel de 2000 años atrás. Por eso uno se pregunta, ¿el Señor vuelve a Israel? Y Jesús fue muy claro. En la parábola de la viña, si leemos en Mateo capítulo 21, versículos 33 al 43, aquí en esta parábola de la viña, que yo le aliento a que la lea, vemos por un lado al Señor que había plantado la viña, que una y otra vez se la había arrendado a esta gente para que diera sus frutos, y envía a sus siervos para que cosechen esos frutos. Sin embargo, cada uno de sus siervos es apedreado, es matado, una y otra vez. Finalmente este señor de la viña decide enviar a su propio hijo porque piensa que a mi propio hijo lo van a aceptar. Y la parábola dice que al hijo lo agarraron, lo golpearon y lo crucificaron, lo mataron. ¿Qué quiere decir esto y qué simboliza? El señor de la viña representa a Dios. Los siervos que van a buscar el fruto son los profetas. El hijo, obviamente, es Jesús. Y los arrendatarios son los israelitas. Entonces Jesús culmina esta parábola con estas palabras, diciendo lo siguiente:
Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Jesús le está diciendo que el pueblo de Israel ya perdió su condición de ser del pueblo elegido. Porque primero apedreó a los profetas enviados por Dios, rechazó a esos profetas, luego rechaza al Hijo de Dios, finalmente lo mata, lo crucifica. Perdió su fundamento Israel. Entonces la pregunta, si no es Israel, ¿cuál va a ser? Porque en Lucas 19:44 él dice, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no has conocido el tiempo de tu visita. Es decir, no será Israel de 2000 años atrás. Por el otro lado, en Romanos 2, 28, 29, el apóstol Pablo aclara que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. Por lo tanto, el apóstol Pablo aclara que el ser israelita o el ser judío no se refiere específicamente a ese pueblo, sino como vimos también en el Génesis 32, 28. ¿Cuál es tu nombre?, le dice el ángel Jacob. Y él le dice en adelante, no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Entonces israelita es aquel que ha vencido para Dios, en nombre de Dios, que ha sido victorioso. No es este pueblo literal. Entonces, ¿de dónde se va a producir esta segunda venida de Cristo? En el Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 al 4, muestra claramente que la nación elegida, la cual Dios va a preparar para recibir al Hijo de Dios, es del oriente. Dice lo siguiente: luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo, es decir, el Mesías, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar, etcétera, etcétera. Es decir, viene del oriente. Esta revelación fue dada en la isla de Patmos, en lo que hoy conocemos como Oriente Medio o Medio Oriente. Hay otro versículo también que muestra claramente que va a ser una nación del este, del oriente. Mateo 24, 27, dice Jesús, porque como el relámpago que sale del oriente, es decir, viene del oriente, y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. Será del oriente, no hay ninguna duda. Si nosotros nos podemos apensar a los hombres que Dios ha elegido en su providencia, a los fundadores de las grandes religiones, pensemos en Buda, pensemos en Confucio, pensemos en Mahoma, todos han venido del oriente. El occidente se ha caracterizado más por el desarrollo externo, científico, mientras que el oriente ha brindado la espiritualidad a través de la religión. La pregunta entonces es, dentro de las naciones del oriente, ¿cuál es la elegida y la preparada por Dios para crear el fundamento para que pueda nacer ese bebé con la misión del Mesías? Dijimos que como esta revelación fue dada en Oriente Medio, el Oriente se refiere al lejano Oriente. E históricamente tenemos 3 naciones milenarias. Tenemos China, tenemos Corea y tenemos a Japón. ¿Cuál de estas 3 considera usted que puede ser la elegida y la preparada? Vamos a analizar cada una de ellas. Por un lado, China no puede ser, porque en el tiempo de la Segunda Venida, China llegó a ser comunista, es decir, una nación que negaba la existencia de Dios. Hasta hoy en día es un sistema materialista, ateo, donde no se permite la libre expresión de la religión, la libertad de culto. China está descartada. ¿Qué acerca de Japón? Japón ha sido una nación fascista que persiguió al cristianismo en Corea. Y aún dentro de su religión, es solamente el 1% de su población profesa el cristianismo. Encontramos el budismo,
el shintoísmo, pero no ha sido una nación que Dios ha preparado para cumplir esa condición principal que es tener el fervor cristiano, la identidad cristiana de estar esperando la llegada de Cristo. Por eso decimos que Corea es esa nación oriental en la cual Cristo nacerá nuevamente. Como la nación en la cual el Mesías retornará, Corea tiene que cumplir con ciertos requerimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber ciertas condiciones de esa nación elegida, así como Israel tuvo sus condiciones, sus requerimientos para poder ser la nación elegida de Dios que preparó el nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces, esta nación en la segunda venida tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son ellos? Tenemos 5 principales, los cuales yo iré compartiendo con ustedes por qué Corea reúne esas condiciones. Primero, tiene que tener experiencias semejantes a Dios. Segundo, debe haber muchas religiones. Tiene que ser la línea de frente entre Dios y Satanás, porque son los últimos días. Haber vivido un periodo de indemnización nacional, es decir, de sufrimiento. Y tiene que haber profecías mesiánicas. Vamos a analizar la primera de esas condiciones. Si Corea cumple o no el haber tenido experiencias semejantes a Dios. Tenemos muy claramente en la historia de Corea registrado que ha sido un pueblo que ha ido por el camino de sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo ha sido la historia providencial? Si nosotros nos ponemos a pensar y cerramos los ojos y tratamos de sentir el corazón de Dios a lo largo de toda la providencia, vemos que ha sido sangre, sudor y lágrimas, lleno de tristeza. Corea ha sido una nación invadida 930 veces en su historia. 930 veces. ¿Se imagina lo que es eso? Terrible sufrimiento. Sangre, sudor y lágrimas. Cuando alguien sufre de esa manera, naturalmente puede conectarse con el corazón de Dios. Porque puede sentir lo que Dios ha sentido a lo largo de la historia, especialmente en la vida de su Hijo Jesucristo. Pero aún así, Corea jamás se vengó, igual que Dios. Jamás atacó a otra nación. Jamás invadió a otra nación. El segundo punto, como vemos, tienen que ser personas de bondad y tener una naturaleza dotados de un carácter religioso, dando honor a Dios, caracterizados por su lealtad, piedad filial y pureza. Yo en estos momentos no tengo mucho tiempo porque es la conferencia de la segunda venida introductoria, pero yo he tenido la posibilidad de estar en más de 40 países del mundo y haber vivido en Corea 2 años. Y no hay ninguna nación sobre la faz de esta tierra que tenga esa identidad, ese fervor en esa relación con Dios. Todas las iglesias, si usted mira a la noche, tienen arriba una cruz encendida. La primera misa, el primer culto comienza a las 5 de la mañana. Una tradición milenaria de respeto hacia los mayores, de respeto hacia los ancianos, hacia los padres, hacia el hermano mayor, hacia los abuelos. Segundo, dijimos que debe ser esta nación de línea de frente entre Dios y Satanás, porque son los últimos días. Y sabemos, como decía en Lucas 17:37, allí donde estará el cuerpo, también estará el buitre. El cuerpo representa el lado de Dios. El buitre representa el lado de Satanás. ¿Y por qué decimos esto? Porque originalmente Adán, quien debía ir por el lado de Dios, cometió el pecado y por eso fue dividido, recuerden, 2 hijos. Uno es Abel, que está del lado de Dios, y otro Caín, que es del lado de Satanás. Continuando el desarrollo de la historia, vemos una y otra vez cómo se va expandiendo de 2 individuos a una familia, a una tribu, a una comunidad, a una nación y al mundo. Hemos llegado ahora entonces, esta relación entre Caín y Abel a nivel mundial, donde tenemos por un lado el lado de Dios representado en Corea del Sur, es decir, esta democracia que existe en ese país, donde hay libertad, y Corea del Norte, del lado de Satanás, representando el comunismo, donde no solo se niega a Dios, sino que además se persigue a los hombres y mujeres religiosos. Dijimos también entonces que debía ser una nación
que debía tener la manifestación de todas las religiones. Y si bien hay varios países en el mundo que tienen diferentes cultos, no hay nación en este planeta donde tenga la manifestación de todas las religiones, pero viviendo en armonía, que es mi propio testimonio que yo viví en Corea. Pueden estar judíos, cristianos, musulmanes, budistas, sintoístas, etcétera, etcétera, pero son una gran familia nacional que respeta la religión de cada uno. Dijimos también que una de las condiciones fundamentales era este curso de indemnización o indemnidad. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que el período de separación de Satanás tenía que ser el número 40? Entonces, si Corea es la nación elegida, tiene que tener en su historia, así como vemos en el primer Israel, que fueron 400 años de esclavitud, la segunda Israel, 400 años de persecución, Corea también pasó 40 años bajo el dominio del yugo japonés, desde 1905 hasta 1945, en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Por eso, queridos amigos, cuando analizamos el otro punto principal, que es las profecías mesiánicas, vemos en Corea esta revelación dada 550 años atrás, llamada Cheonnam-nok, donde claramente se reveló al pueblo coreano que la segunda venida se va a producir en esa tierra. Han habido revelaciones que los fundadores religiosos regresarían a Corea. No solamente la segunda venida de Cristo, la segunda venida de la manifestación de Buda, de Confucio, de Mahoma, se producirá en Corea. Habrá revelaciones y señales, como leemos en Hechos 2:17, y una vez más, como les dije anteriormente, claras revelaciones de que Cristo vendrá a Corea. Amigos míos, estamos viviendo entonces una época como nunca antes en la historia. Ustedes, cuando me escuchan a mí, deberían sentir que están 2000 años atrás en la historia. Imagínense que ustedes son el pueblo de Israel. Y yo vengo y les digo, amados hermanos míos, tengo algo hermoso que compartir con ustedes. El Hijo de Dios está sobre la tierra. El Hijo de Dios está aquí predicando, está entre nosotros. Y ustedes 2000 años atrás lo vieron a Jesús. ¿Y qué pasó 2000 años atrás? Algunos inmediatamente, es imposible. Nosotros estamos esperando la venida de Elías del cielo y la venida del Mesías del cielo, como dijo Daniel en su profecía. Muy pocos creyeron en él. Hoy yo les proclamo el mismo mensaje. Amigos míos, familia mía, estamos viviendo en el tiempo de la segunda venida. Él está entre nosotras. Todas las profecías han sido cumplidas. Todo está preparado para que recibamos al Señor de la segunda venida, para que establezcamos de una vez por todas su reino de los cielos en la tierra. Ese ideal de la creación, que no solamente Dios ha soñado desde el comienzo de la historia, sino todos los grandes hombres y mujeres, los grandes profetas, los grandes santos, el mismo Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Usted y yo queremos ver ese ideal, queremos que termine el sufrimiento, queremos que termine la guerra, el hambre, la miseria. Queremos de una vez por todas ver ese ideal de Dios en la tierra, el reino de los cielos que se ha acercado. Amigos, familia, los invito entonces a unirse profundamente a este camino junto al Señor de la segunda venida para que podamos establecer su ideal aquí en la tierra. En nombre de todos los que hemos trabajado aquí, les agradezco muchísimo por su amable atención y deseo de todo corazón que Dios bendiga a usted, a su matrimonio, a su familia y a su nación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.